tenemos la columna Pensamiento Crítico. Esta columna de hoy nos preguntamos, ¿la ficción nos permite digerir la realidad? 1985, El Eternauta, Belén, Norma, también lograron instalar en el debate público problemáticas sociopolíticas lacerantes. Entrevistamos en esta columna a Adán Costa. Adán Costa es abogado, profesor universitario de Historia, de Políticas Públicas y Filosofía en la Universidad de Concepción del Uruguay y en la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas. Adán, te extrañará no estar Clarita hoy. Estamos hoy Ricardo Cohen y yo, Ernesto Blasco. Gusto en escucharte. Hola, Adán, buen día, mucho gusto. Bueno, el gusto enorme de escucharlo, queridos compañeros. Y bueno, y sí, siempre presente Clarita. Sabía que tenía algunos menesteres. Bueno, discúlpame que corté sí. en la presentación, que aparte del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuricidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Se me cortó ese finalcito, no sé por qué, Adán, tanto tiempo que mantenemos contacto y se me escapa. Perdón por eso. Ernesto, no, dispensado y no hay ningún inconveniente. Entiendo también el protocolo radial y bueno, en ese sentido está muy ajustado. Pero vamos a los bifes de la columna. Los tiempos verdaderamente nos corren, pero no el tiempo radial. El tiempo, vivimos en una sociedad muy apurada y a veces hacer pensamiento crítico implica hacerle preguntas a ese tiempo que va corriendo. Como, bueno, esto yo suelo hacerlo en mis cátedras de filosofía en UCU, hacerles preguntas al tiempo. Y hoy le estamos haciendo preguntas a la política, porque se da una paradoja en esta presentación que has hecho del tema, la relación entre ficción y realidad. Porque con mucha alarma, con realmente mucho alarma y mucho pesar también, alarma y pesar, sobre todo por las angustias y los grandes dolores que tiene la sociedad, gran parte de la sociedad que tiene entre graves y gravísimos problemas de ingresos materiales, temas económicos, es decir, mucha angustia en función de esa realidad. Vemos que hay una narrativa de discurso político que incluso excede lo estrictamente electoral. Sabemos que en los tiempos electorales hay una ponderación extra con respecto a lo que se promete hacer o a lo que se está haciendo en términos positivos agigantado. Eso forma parte de la liturgia propia de los tiempos electorales. Pero lo que vemos que generalmente en este gobierno que se inició hace 2 años tiene un punto de distorsión en su narrativa con la realidad. Es decir, plantea situaciones permanentemente con una narrativa de discurso que parece bastante divorciada de la realidad, y hay infinidad de hechos que lo podríamos enumerar y hasta el cansancio. Solamente relato uno de esta semana. Tuvimos un presidente festejando en una banda de rock, festejando en un escenario donde usualmente se toca música, bandas de rock o bandas de todo tipo, cuando su ministro de Economía está prácticamente de rodillas pidiendo un nuevo salvataje externo en términos de dólares
para la Argentina, pero que en realidad sabemos que son dólares para determinados sectores de la economía financiera. Pero, no obstante eso, para marcar un contrapunto entre la realidad y la narrativa. Entonces, para poner en contexto en ese hecho que seguramente todos lo hemos visto, o de refilón, o con cierta atención, o con cierto estupor, ¿sí? Cierto estupor, decir que un presidente cante como si nada pasara, cuando realmente en el plano financiero está sucediendo eso, y en el plano económico el drama de los ingresos que no llegan, que no alcanzan, ¿sí? Y eso implica que también a veces repasar lo que se escucha en términos de recuperamos 12 millones de personas de la pobreza, cuando la realidad está indicando otra cosa. Entonces, narrativa gubernamental por un lado, realidad por el otro, sin punto de distorsión. Y la paradoja que me parece interesante establecer es que desde la ficción artística, producción cultural, audiovisual cultural, desde la ficción aparece la realidad. Así vimos, una reciente estreno y multipremiado, o premiado en este caso porque es un reciente estreno y rápidamente premiado, de una joven directora de cine, Dolores Fonsi, sobre una situación que ocurrió justamente, una situación judicial que sucedió en las entrañas de la ciudad donde usted está irradiando, Belén, ¿sí? Desde la ficción, es decir, de una producción audiovisual, hablando de una realidad acuciante. Y tantísimos otros. Yo podría agregar también desde la música, hablando de música, las posiciones, ni siquiera políticas, en términos políticos, porque sabemos que muchas veces artistas toman posiciones políticas y se comprometen políticamente, pero desde la ficción, en este caso desde el arte audiovisual o desde el arte musical, posiciones de gran dispósito, digamos, por ejemplo, en sus presentaciones muy multitudinarias, sobre todo un público bastante juvenil, pero un público muy, muy seguidor, ella construyendo simbólicamente una metáfora del presidente, sabiendo de que ella ha sido un blanco predilecto de justamente esta narrativa oficial degradante, crítica, denostativa, estigmatizante, es decir, sobre el cuerpo de esa mujer ha recaído también ira presidencial. Pero acá estamos poniendo en valor esto, es decir, el bien cultural, producción audiovisual, una película, un recital o una serie en esta sistema de streaming audiovisual, de series de plataforma, digamos, que es un formato que hoy se acerca a los consumos culturales medios, de sectores medios, medios bajos y medios altos, que pueden pagar este tipo de películas a demanda, digamos, en streaming, y me estoy refiriendo al Eternauta. Es decir, que a su vez es una reposición de una saga muy lograda de Héctor Germán Oesterheld, el Eternauta, estamos hablando, pues una adaptación a los tiempos presentes, ¿sí? Desde la ficción. Así como Oesterheld le tocó hacer dos sagas, dos momentos distintos de la Argentina con el mismo personaje, y sobre todo en la parte final tristemente de su vida, porque fue chupado y captado por la dictadura cívico-militar y desaparecido, y toda su familia vivió una tragedia, justamente por, como diría Rodolfo Walsh, prestar testimonio en tiempos difíciles. Héctor Germán Oesterheld hizo su Eternauta y una interpretación de una ficción hablando justamente del drama que estaba ocurriendo en ese momento con
con las dictaduras cívico-militares, la última versión del Eternauta. Hoy, actualmente repuesta como serie de streaming, de Netflix, digamos, el Eternauta viene a traer, a hacernos preguntas, ayudarnos con las preguntas en los tiempos presentes desde la ficción de esta realidad que está existiendo. Entonces, me parece como interesante unir estos dos puntos. Narrativa oficial que se divorcia de la realidad y la ficción que nos trae realidad. En ese contrapunto hay una paradoja interesante que deberíamos pensar, ¿sí? Y también repensar, por supuesto, nuestra propia labor como comunicadores, como docentes, sobre todo como personas con responsabilidad de lo que decimos, y sobre todo con la capacidad de no solamente de escucha, sino que también de generar conversación, porque esto también es algo interesante. Generar conversación, y sobre todo cuando la conversación a veces decimos que en democracia a veces pierde, se degrada la conversación pública. Entonces la conversación pública pierde escalones cuando se discuten cosas que son como, digamos, como incidentales o marginales, o cosas de menor valor a lo que hace fundamentalmente a las causas de la existencia, por ejemplo, en una sociedad como la Argentina, de desigualdades, de brechas culturales, de problemáticas en lo tangible, que son los ingresos y los ingresos y la cuestión económica en sí, material, y también en lo intangible, que es lo cultural. Por eso en esta columna de hoy es un poco ponernos en ese lugar. ¿Qué se está qué conversación tenemos en lo cultural en nuestra sociedad? Es interesantísimo entonces desde ese lugar subir a esa superficie estas tres ejemplos de tantísimos otros que suponen una conversación cultural. El Eternauta, la producción de Dolores Fonsi, Belén, y Lali Espósito en sus producciones, sus presentaciones como artista musical. Es decir, esto implica una necesidad de que esa conversación pública merodee o rodee lo cultural, porque lo cultural es tan importante como lo material. Es decir, nosotros tenemos que tener capacidad en esta sociedad de discutir o debatir acerca de lo que se reproduce culturalmente. Por eso la pedagogía, un aula, un medio de comunicación tienen mucho que hacer, o mucha responsabilidad o mucha tarea para hacer en ese espacio de lo cultural, porque desde lo cultural finalmente se legitiman y se validan, bueno, consumos de todo tipo, consumos puede ser bienes de satisfacción o necesidades básicas, o bienes justamente de satisfacción de necesidades, como también consumos de tipo electoral. Es decir, se eligen y se votan presidentes o diputados o senadores o representantes. Es decir, esa es la importancia de la conversación pública y también de avanzar sobre lo cultural. Insisto, la ficción que nos trae la realidad y una palabra, una narrativa gubernamental que evita la realidad. Dando un agregado a lo que vos estás diciendo, con lo cual me identifico totalmente. Entonces, vos lo que estás, para traducirlo un poco lo que estás diciendo, me da la impresión que la ficción sería el arma, sería el instrumento fundamental para intentar objetivizar lo que no sale en los diálogos formales o lo que es tapado por la narrativa oficial. Entonces, sí, lo que se hace foco desde una narrativa oficial que por lo general
viene rodeado de reproducción cultural, es decir, en sí mismo, porque la palabra gubernamental no es la palabra que se escribe o se lee en un boletín oficial. Los abogados leemos boletín oficial, yo soy abogado y leo el boletín oficial, pero el boletín oficial no se lee en la esquina de la radio. Es decir, estoy haciendo una metáfora, ¿no? Y una simplificación. Sí. Lo que estoy hablando es fundamentalmente no solamente de la ficción, sino de lo que se reproduce culturalmente. Y esa reproducción cultural es una disputa, ¿sí? En este caso, la reproducción cultural de la palabra presidencial o la narrativa oficial está evadiendo una realidad. En este caso, una realidad concreta, alarmante y profunda, como es, ni siquiera diría la pobreza, la problemática de ingresos. Porque en el fondo, el análisis que hay que hacer es por qué se está dando una formidable transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores de la economía financiera concentrada o los capitales tecnológicos. ¿Qué es lo que es la causa real? Entonces discutimos otra cosa. Así es. Quizá partir de las ficciones o de discutir lo que o poner en disputa o en cuestión lo que se discute, podemos ayudar a entender. Ahora mira vos qué cosa interesante. La ficción también es usada por la narrativa oficial. Mira el caso de la adhesión del presidente con la película Homo Argentum, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahí tenemos un claro ejemplo de cómo la ficción también puede ayudar a la narrativa formal oficial, ¿sí? Por supuesto. Sí. Por eso hablo de los mecanismos de reproducción cultural y bueno, ¿y qué estamos validando? Igualmente, Homo Argentum tiene un plafón cultural. Es decir, uno decir, bueno, si es más allá de que ha sido recomendada, tiene un plafón cultural. Hay algo en nuestra cultura que lo está validando. Quizás es eso también lo que tenemos que poner en cuestión. Es decir, la persona ventajera, cada uno de los personajes de esa ficción. Es decir, se está validando el canchero, el ventajero, el corrupto, el coimero. Es decir, como que está validado. Si bien es una ficción, está validando eso. Los valores que están, y aparte agregándole casi como dictaminando que esto es el argentino medio. Entonces, ahí también hay que hacer disputa cultural. También. Y la historia tiene infinidad de recovecos que también estas disputas en el siglo XX, a mitad del siglo XX se hablaba de coloniaje pedagógico, de colonización cultural, de sonceras argentinas, es decir, siempre manual de sonceras argentinas, solamente por recordar un autor bastante que ha nutrido mucho de este tipo de discusiones en la Argentina. ¿Por qué? Porque las disputas culturales son permanentes, queridos compañeros. Sí. Eso es lo interesante. Es decir, ahora estamos viviendo esta página de este momento de una disputa mucho más larga, ¿sí? Y que involucra muchos procesos históricos. Así que bueno, y muchas veces también hay el cambio del olofot, a veces un ruido para tapar otras cosas, para tapar, por ejemplo, los 100 muertos del fentanilo que quedaron allá atrás, la causa Libra también está allá atrás, muy quieta, muy despacio, no se oye, y paradójicamente los mismos responsables de las 100 muertes del fentanilo son los que bancaron el show que estábamos hablando yo le digo vomistar, el pago de los supuestos $100,000 que costaba el local y el evento, ¿no? Sin contar los ómnibus que arrastraron gente y todo más. Y queda la pregunta, ¿será que pagaron el 3% de Karina?
Queda la pregunta y es válida. Pero bueno, en este caso, ¿qué quedan atrás? Porque un hecho va tapando al otro, pero son todos hechos de la misma trama. Es decir, hay toda una conexión entre esa saga de hechos. Se nos fue un poco el tiempo. Sí, se nos fue. Estamos, pero es un tema para seguir trabajándole el hilo, porque está todo interconectado. Está interconectado Fred Machado con Libra, con el 3% y con el ministro Lugones, que hoy está convocado a justamente a dar la cara en el Congreso de la Nación sobre esos muertos del fentanilo que bien decís. Pero bueno, nada, hay que seguir agitando un poco el músculo de la reflexión crítica. Gracias, Adán, por tu lucidez, por tu parsimonia y la claridad con que desmenuzas los temas, y principalmente gracias por tu tiempo que tan generosamente nos lo dedican. Un abrazo y estaremos en contacto la próxima semana. Muchas gracias, Adán, y hasta la próxima semana. Que tengas un buen día. Un abrazo. Sí, bueno, y siempre el saludo para Clarita. Sí, seguimos. Gracias. Okay. Estuvimos en la columna Pensamiento Crítico con Adán Costa, que es abogado, profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofías en las universidades de Concepción del Río Uruguay y la Universidad Nacional de Rosario. Él trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuricidad del Colegio de Abogados de Santa Fe.